Muy buen día, estimadas y estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de teoría del conocimiento, también conocida como epistemología o nociología. Bien, de entrada, bueno, sé que ya les mandé un mensaje en la mañana. Les reitero mis disculpas por no haber podido estar trabajando en la revisión de sus actividades. Me he enfermado de COVID. Bueno, desafortunadamente la he pasado terriblemente mal, pero bueno, ahora ya me encuentro mucho mejor. De hecho, bueno, recordarán que esta sesión ya la tenía programada a inicios del módulo. Sin embargo, en verdad la garganta no me daba para mucho, además de estar padeciendo los otros síntomas. Ahorita, bueno, ya se han cumplido 2 semanas, ya me encuentro mucho mejor, entonces definitivamente ya puedo seguir con mis labores. Entonces, como les dije, este fin de semana voy a revisar sus trabajos y los voy a retroalimentar, como, bueno, es mi trabajo, así que esperen por ahí su revisión, por favor. Sé que varios de ustedes ya han entregado estos primeros productos, pero sé que hay otros que todavía no. Entonces, sobre todo, pues van a ser de utilidad para los que no han hecho todavía nada y de alguna manera como un ejercicio a reforzar para los que ya los han entregado. Entonces vamos a empezar con esta materia, o nuestra materia que, bueno, es una materia un tanto extensa por la cantidad de actividades que hay que realizar, pero muy diversa también por las actividades que se revisan. Hay algo que yo tengo por costumbre y es clarificar primero qué es esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Es decir, si fuese esto una clase de metodología de la investigación, pues lo primero que hay que decir es, ¿qué es metodología de la investigación? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué tengo yo una disciplina, un área a estudiar como metodología de la investigación? Em, Evidentemente, esto es algo que hay que preguntarnos con todas las materias. Si estuviésemos estudiando, por ejemplo, derecho, bueno, pues qué derecho laboral, derecho civil, ¿qué es eso? ¿Qué derecho penal? No sé. Si estuviésemos estudiando idiomas, fonética, vamos. Lo que te quiero decir es que siempre es importante o es fundamental en todo caso pensar em, y conocer la definición del área o de la materia en la que nos vamos a formar, ¿ok? Eso es algo básico que debemos siempre tomar en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de nuestra materia, eh, es una materia muy particular porque lo único que se nos dice, pues es que de pronto nos están pidiendo actividades y sabemos que son actividades sobre el conocimiento, pero exactamente qué es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Sobre qué es eso que tenemos que reflexionar. Eso a veces no queda del todo claro y es algo pues en lo que vamos primero a centrarnos. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos educación, el conocimiento, el conocimiento es fundamental. O sea, sobre lo que trabajamos en educación es justamente sobre las mejores formas, los mejores procesos en que el aprendizaje y la enseñanza la podemos desarrollar, pero el asunto es sobre qué. Y pues efectivamente es sobre el conocimiento. Lo impresionante de esto y lo complejo de esto es que no hablamos de un conocimiento en particular, sino que estamos hablando del conocimiento de forma genérica. No estamos hablando del conocimiento que debería tener un niño de educación básica para aprender las matemáticas de primero o segundo año de primaria. No estamos hablando de un conocimiento básico, sino estamos hablando del conocimiento en sí mismo o del conocimiento per se. Vale. Dicho esto, vamos con la definición. De entrada, hablar de
teoría del conocimiento, epistemología o nociología es hablar de una disciplina filosófica. O sea que todo esto tiene que ver con la filosofía. Sí, efectivamente. Todo esto tiene que ver con la filosofía. Bueno, seguramente por eso yo soy el maestro de esta materia. Teoría del conocimiento implica la reflexión y el análisis sobre el conocimiento en sí mismo. Repito, no nos interesa estudiar la Tierra o estudiar la vida como lo hace la geografía o como lo hace la biología. No nos interesa esa parte. Nos interesa cómo se genera, cuál es su naturaleza, cuáles son los medios por los que se obtiene el conocimiento, qué sí es conocimiento y qué no es conocimiento. Estas son algunas de las varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. Son muchísimas las que podemos plantearle a saber qué es teoría del conocimiento, pero en esencia de esto trata, en esencia de ello versa, de ello va. Por ello, justamente es que si observas al inicio, pues el primer producto que te piden tiene una relación fundamental con los primeros autores, los primeros filósofos, con Platón, que fue el primer autor en aproximarse a hacer una teoría del conocimiento, a forjar una teoría y responder de manera concreta cómo es que el conocimiento se genera. Y luego van a venir otros autores que no van a estar de acuerdo, algunos más van a estar en contra explícitamente, pero ya ahí vamos a tener propuestas, ¿vale? Vamos a tener propuestas eh, muy importantes que van a irse aproximando a esta obtención del conocimiento. Entonces, fíjate muy bien. Entonces, teoría del conocimiento, epistemología o nociología es la disciplina filosófica que se encarga de pensar y reflexionar sobre el conocimiento en sí mismo. Cómo se genera, cuál es su naturaleza, los medios por los que se obtiene y qué sí es y qué no es conocimiento. Muy bien. Esta disciplina filosófica, al hablar del conocimiento, es estudiada en casi todos los ámbitos de las ciencias sociales y es por esto que evidentemente en educación tú también lo debes de conocer y lo debes de saber, ¿vale? Entonces, fíjate muy bien, el sentido de cada uno de los productos que tienes que estar realizando o que ya has realizado es que logres identificar las aproximaciones que se han tenido. En este caso, por la forma en que está estructurada la guía, se ha procedido básicamente con una evolución histórica. ¿Es cuestionable eso? Podría ser. Vamos, en realidad la teoría del conocimiento tiene varias formas de aproximarla. Una es por la evolución histórica y de hecho libros clásicos sobre teoría del conocimiento así lo hacen, así como está estructurada nuestra guía. En ese sentido, es muy importante porque tú puedes ir viendo cómo se ha ido avanzando, cómo gradualmente hemos ido avanzando, cómo hemos ido pasando de un aspecto a otro. Entonces, esto sin duda te ayuda porque partimos con los autores que colocan las primeras bases, las primeras piedras para entender esta teoría. Y por otro lado, cada vez se va ensanchando un poco más, se va actualizando, incluso por ahí hay algunos procesos de marxismo que se tienen que revisar, hasta terminar finalmente con lo que es Nietzsche, el filósofo con el que se termina el siglo XIX. ¿Qué faltaría? En ese caso sí podemos ir de nuestra guía. ¿Qué es lo que está carente? Pues toda la parte del siglo XX. No se ha incluido ningún autor del siglo XX. Pero bueno, esto seguramente es uno de los contenidos que se está revisando, como otros tantos más que ya se están actualizando y qué bueno, porque esto permite tener manuales y guías actuales para que ustedes pues tengan una mejor formación. Vale, ese es el camino seguido, pero antes de comenzar con el primer producto y algunos elementos que yo quiero precisar de Platón, posteriormente de los otros autores, es hablar de un poquito de una teoría del conocimiento
vamos a decirlo, ya conocida, ¿vale? Fíjate muy bien. Eh, Aquí nosotros tenemos lo siguiente, 3 conceptos: creer, saber y conocer. Fíjate cómo estos conceptos están, planteados en su forma, en su forma verbal. La forma sustantivada sería la creencia, el saber y el conocimiento, evidentemente. Bueno, fíjate aquí en este aspecto cómo es que está, cómo es que funciona. Mira, muy bien. Hay un autor, un filósofo mexicano que lleva por nombre Luis Villoro, que justamente esos 3 conceptos los he tomado de uno de sus libros más conocidos y representativos en esta fase. Villoro nos va a decir que todo, fíjate muy bien, que todo conocimiento parte de una creencia. Eso es muy interesante. Todo conocimiento parte de una creencia. Solo que hay aquí una diferencia. ¿Por qué? Porque hay creencias que sí se pueden justificar y hay creencias que no. Y nos va a decir, las creencias que sí logran justificarse son creencias que se van a convertir en conocimiento. Habrá creencias que no van a lograr alcanzar una justificación. Esas creencias que no se justifican, pues es lo que va a quedar como una mera opinión sobre la que no se va a decir más y sin mayor problema. Ok, en cambio, las que sí se justifican, pues cada vez van a ser creencias más complejas, incluso podríamos decir creencias em, que pueden evidenciar, vamos a decirlo de esta manera, eh, con pruebas, que pueden evidenciar una verdad con pruebas. ¿A qué nos referimos con esto? Piensa, por ejemplo, en las ciencias que experimentan. Las ciencias que experimentan, pues desde luego que en todo momento em, tienen que tener una evidencia de las tesis o de las verdades que quieran estar enunciando, porque de lo contrario, pues ya diríamos, no, pues eso seguramente eso es cualquier cosa, menos ciencia. Entonces, este conocimiento va a ser complejo. Pero aquí lo interesante de esto es pensar que, bueno, esas creencias van surgiendo o se van originando en un ámbito cotidiano. Es decir, el conocimiento no es necesariamente el que surge a partir de grandes reflexiones que se hacen en algún claustro, que se hacen en los grandes laboratorios de empresas gigantescas. No, no necesariamente. El conocimiento surge en un primer momento como una intuición, va surgiendo como algo que alguien observó, pero el asunto es si eso que se observó se puede justificar o no se puede justificar, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre las muchas creencias que podemos tener. Y por lo tanto, esto significa que cuando nosotros vamos a pensar en creencias, pues ya nos damos cuenta de que no son, una creencia no tiene que ver ya con una creencia religiosa. Evidentemente, las creencias religiosas también van incluidas, pero también otras tantas creencias, ¿vale? Es decir, todo tipo de creencias, todo lo que alguien pueda pensar, eh, sin que lo fundamente, eso va a ser una creencia. Pero repito, habrá algunas que se puedan sostener o que sean justificables, pues de manera racional. Vale, en este sentido, fíjate muy bien, en este sentido, cuando ya se han justificado, etcétera, podemos pasar a otros niveles, como el saber y el conocimiento. En el saber y en el conocimiento, claro que vamos a tener aspectos del tipo sabiduría, eh, mm, un conocimiento más, también más genérico, etcétera. Pero todo esto es gradual. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y esto lo vamos a ver ahorita en el caso de Platón. Alguien por primera vez tuvo que conceptualizar el conocimiento. Es decir,
Alguien sabía que se estaba generando algo, pero no tenía nombre. Y en algún momento alguien decidió decir que eso se llamaría episteme, ¿ok? Y que esa episteme iba a ser diferente a algo que se conoce como doxa. La doxa es la mera opinión o la pura opinión que se va dando, mientras que la episteme es el conocimiento. El lograr hacer estas dos distinciones, pues estas dos distinciones fueron fundamentales para todo lo que posteriormente y en lo sucesivo se iba a generar, a saber, creencias justificadas objetivamente y racionalmente. Eso pues es un proceso difícil, es un proceso complejo, pero bueno, de esto se trata. Entonces, te repito, el autor del que surgen esos tres conceptos y que pues es muy novedoso con el asunto de la creencia, es un autor que se llama Luis Villoro, filósofo mexicano. Bueno, nació en Barcelona, pero toda la vida la hizo en México. Pues muy bien, vamos a sintetizar lo que tú tienes que exponer en, en, unos, en unos cuadros, el esquema que prefieras. Vale, ahí se te dice cuál es. Me parece que es conceptual porque no hay imágenes, evidentemente. Finalmente es un esquema. Bueno, y digo no hay imágenes porque recuerda que cuando te piden un mapa mental, los mapas mentales siempre deben estar acompañados justamente de este aspecto que ilustre el concepto como es una imagen. Fíjate muy bien, vamos a estudiar a Platón. Platón fue el primer autor que logró constituir una obra completa, fíjate muy bien, una obra completa sobre diversos problemas que se generaron o que se generaban en su momento, evidentemente, en una cultura, en una ciudad, en una polis. Para ello, Platón tuvo que arriesgar y dar un salto adelante para poder justificar lo que existe y también para poder justificar cómo conocemos lo que existe. La primera pregunta, ¿cómo conocer lo que es una pregunta ontológica. La ontología propiamente es una disciplina filosófica que solamente se estudia en filosofía, no se anda estudiando en otras áreas. Y cuando se hace, pues se hace justamente de la mano de algún autor, pero no como una disciplina como tal, ¿vale? Como una materia. Sin embargo, la ontología se encarga de reflexionar lo que es, en otras palabras, lo que existe, el mundo, por ejemplo. Entonces, Platón va a tener que justificar esto que existe, la realidad. Si quieres decir la realidad, no hay ningún problema, es una forma de hacerlo, está bien. Va a justificar lo que existe, en este caso la realidad. Para ello, va a teorizar sobre un concepto en particular, que es la teoría de las ideas, lo que actualmente conocemos como la teoría platónica de las ideas. Para poder justificar este mundo, que va a ser la crítica pues que le va a hacer Aristóteles, para poder justificar esto que existe, Platón nos va a decir lo siguiente. Esto que existe es una copia de un mundo original. Eso significa que en el mundo que estamos nosotros no es el mundo original, ¿vale? Ese mundo que sí existe es un mundo ideal, es decir, es un mundo trascendental, es un mundo eterno y es un mundo inmutable, que no cambia. Con ello, no solamente va a generar la teoría de las ideas, donde existen ideas trascendentales, eternas e inmutables, sino además va a generar la teoría de los dos mundos. Entonces, el asunto es que para poder justificar la existencia de esto que existe, fíjate muy bien, Platón, antes de Cristo, sin apelar a una deidad, va a decir, este mundo existe porque es una copia de un mundo original, de un mundo ideal al que no tenemos acceso. Podríamos tenerlo, pero aquí en el mundo terrenal, por sí mismo, no lo tenemos. Para ello debemos seguir ciertas prácticas, ciertos ejercicios que nos acerquen
como podría ser la vida virtuosa, ¿vale? De esto, Platón, pues evidentemente va a poner las cosas luego, luego muy complicadas y muy complejas, porque le interesaba justificar la realidad de este mundo, pero para ello también poder decir cómo conocemos a este mundo o cómo podríamos conocer al mundo verdadero, que es el mundo ideal. Y de pronto ya tenemos dos mundos, en el que vivimos y al que queremos llegar, que es el mundo ideal. Bueno, Platón va a decir, eh, nosotros, en este conocimiento que nosotros tenemos, ya lo sabemos y lo tenemos desde siempre, y es lo que se conoce como la reminiscencia del conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es recordar lo que en otro tiempo o a lo que en otro tiempo nosotros ya habíamos tenido acceso. Te voy a explicar cómo funciona esto. Sé que es algo que ahorita tú dirías, bueno, es que eso no tiene ningún sentido, pero te repito, fue la primera aproximación que se hizo para tratar de justificar al conocimiento y al mundo en sí mismo. Platón va a decir lo siguiente, cuando nosotros, bueno, Platón cree en la existencia del alma, ¿vale? Tenemos el cuerpo y tenemos el alma. El cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo se corrompe, el cuerpo nos engaña, entonces el conocimiento no lo podemos obtener por medio del cuerpo, por medio de los sentidos, porque los sentidos nos engañan. Lo que para alguien está frío, para alguien está caliente y para alguien está templado. Entonces, al no poder haber un consenso objetivo, inmutable, la circunstancia pues se va complicando. Bueno, entonces nos va a decir, el cuerpo es la cárcel, tiene atrapada al alma. Lo que el alma tiene que hacer es alejarse de los placeres terrenales para acercarse a una vida virtuosa, a una vida de contemplación donde puede ir adquiriendo conocimiento y de esta manera generar o alcanzar una vida eh, que apunte hacia el bien supremo, ¿vale? En este caso, pues el bien supremo es la idea de bien o la idea de belleza. Cuando nos acercamos a este bien supremo, sin duda que podemos decir que hemos alcanzado una vida plena. ¿Y qué significa una vida plena? Bueno, pues significa algo muy concreto. Significa que tenemos las posibilidades de cuando el cuerpo se muera, cuando el cuerpo marchite, nuestra alma pueda regresar a esa vida, a esa vida genuina que es el mundo ideal. Entonces, nuestra alma regresa a ese otro mundo, a ese mundo original, mejor dicho, regresa al mundo original. Dice, pero hay un momento en que si... Perdón por esa pausa. Hay un momento en el que si esa alma, ya estando en el mundo ideal, deja de ser virtuosa, pues va a volver a caer al mundo, ¿ok? Va a volver a caer a este mundo y por lo tanto, el conflicto es que va a tener que volver a empezar. Pero todo lo que ya sabía, todo lo que ya había aprendido, etcétera, pues lo único que tiene que hacer es volver a recordarlo. Y esa es efectivamente la teoría de la reminiscencia, recordar lo que en otra vida o en otro tiempo ya habíamos aprendido. Por eso hay uno de los ejemplos que pone Platón, apoyándose en las matemáticas, pone un ejemplo donde por medio de un razonamiento matemático, pues podemos comprender algo y el hecho de comprenderlo, pues para él significaba que eso ya era conocimiento, es decir, que no necesitábamos ir a las cuestiones prácticas o a estas, sí, a cuestiones de carácter práctico para poder decir que solo así obteníamos conocimiento. Platón, tratando de ilustrar su punto y muy hábilmente, se basó en cuestiones matemáticas para decir, pues eso es algo formal y forma, fíjate, la palabra forma significa idea, deriva de eidos en griego. Entonces, eso es algo
ya de la mente que podemos tener en sí mismo y de lo que no necesitamos ninguna experiencia. Fíjate muy bien, ninguna experiencia. Entonces, con ello, pues básicamente Platón se estaba alejando de ese otro mundo. Y por otro lado, fíjate, hay otro muy, muy interesante, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, que se utiliza para ilustrar lo que es real, pero también para ilustrar lo que no lo es. Bueno, se utiliza en diversas cuestiones para una filosofía de la educación, pero también se utiliza para demostrar la utilidad o el conflicto que se puede dar con la ética, con un ejercicio ético. La alegoría de la caverna lo que dice, para ilustrarnos lo que es real de lo que no lo es lo siguiente. Mm, Están unos esclavos en una caverna, en una cueva, y atrás de ellos hay una fogata, de manera que los esclavos están amarrados viendo hacia el interior de la cueva, lo que significa que la fogata que está atrás de ellos, pues les está proyectando sombras en la pared, en, en el fondo de la caverna. Eh, Platón lo que nos va a decir es, esos esclavos que están ahí encadenados, creen que están viendo lo real, pero no es así, sino lo que está sucediendo es que están viendo una sombra, están viendo una proyección, están viendo una copia. Se están quedando con una simple copia de lo real, es decir, están viendo lo que no es, están viendo lo que no existe, porque lo que existe es el fuego que está atrás proyectando dichas sombras. Eso es el mito de la caverna. Entonces, Platón nos va a decir que solamente con una educación, con una vida virtuosa, con los correspondientes ejercicios, vamos a lograr obtener conocimiento. Y cuando obtengamos conocimiento, nos vamos a dar cuenta de qué es lo verdaderamente real y qué es lo falso. Entonces, como puedes ver, y es que este es el asunto del conocimiento y por eso es tan complejo cuando lo pensamos desde la teoría del conocimiento o desde la epistemología, que el conocimiento no solamente es estudiar el conocimiento en sí mismo, sino es estudiar el conocimiento con la educación, es estudiar el conocimiento con la ontología, es estudiar el conocimiento con el comportamiento, entre otros tantos elementos. Por eso se convierte en una cosa tan compleja. Pero Platón fue el primer autor en hacer una aproximación y en ese sentido, pues tenemos que reconocer que lo que hizo, pues definitivamente es meritorio. Por otro lado, en el producto 2, cuando se te pide que revises a Aristóteles, Aristóteles fue un autor que, bueno, una brutalidad de autor. Fue un autor que escribió prácticamente sobre todas las cosas, naturaleza, física, biología, cuestiones propiamente de filosofía, de comportamiento, etcétera. Y pues evidentemente a Aristóteles no se le iba a escapar hablar de lo que es el conocimiento. Aristóteles también se va a preocupar por eh, pensar y justificar lo que existe, lo que es, lo que tenemos, lo que es real, pero lo va a hacer con un sentido muy diferente. La primera crítica que le va a hacer a Platón es que no va a existir ese otro, no va a existir ese mundo ideal o ese otro mundo que Platón pretendía edificar. Por eso la crítica. Platón, tratando de explicar nuestro mundo, terminó, Platón, exactamente, tratando de justificar este mundo, terminó creando otro completamente nuevo. Esa es una de las críticas más fuertes que tuvo Aristóteles, que fue su alumno. Caso contrario, Aristóteles nos va a decir lo siguiente, y va a proceder de otra manera. Aristóteles va a fundar la lógica, ya no solamente va hasta la dialéctica, va a fundar la lógica, las reglas del pensamiento, el estudio de la forma del pensamiento, donde va a plantear formas de organización del pensamiento para hacer construcciones válidas, como es el silogismo. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. En este sentido, lo que va a hacer Aristóteles con estas formas de ilustrar
el pensamiento, es decir, que lo que se puede decir tiene que estar justificado en el pensamiento, pero también en la realidad. Es decir, que no basta con inventar nuevas ideas, originar nuevas ideas para justificar lo propio o lo existente. Eso es algo que evidentemente rompe de lleno con un discurso válido, vamos a decirlo de esta manera. Por lo tanto, él va a decir, sí, sí podemos hablar de metafísica, pero podemos hacerlo pensando desde este mundo. Y va a originar lo que es la teoría de las cuatro causas. Esta teoría de las cuatro causas, pues es básicamente, en gran parte, su teoría del conocimiento. Consisten en lo siguiente. La número 1 es la esencia, o sea, la forma. La 2 es la materia, el sujeto. 3 es el principio del movimiento y el cuarto es la causa final. Por ejemplo, puedes pensar esto con una semilla. Piensa una semilla que se puede convertir en un árbol, ¿ok? Entonces la esencia, la forma, la esencia es el árbol. La materia es la semilla. El principio del movimiento es lo que va a causar que esa semilla se convierta en un árbol y la causa final, pues es que esa semilla llegue a ser árbol. La causa final es el sentido, la finalidad o la teleología que vamos a encontrar con dicha semilla. Bien. Obviamente también se le cuestionó a Aristóteles que ese principio de movimiento, ¿qué es, cómo se genera o qué lo genera? Entonces, Aristóteles va a decir que hay un motor inmóvil y que ese motor inmóvil va a ser Dios. O ese motor inmóvil en la Edad Media, pues es lo que todos ubicamos con la figura de Dios. Dicho en otras palabras, la figura del motor inmóvil lo que hace es que el motor inmóvil en algún momento generó movimiento, pero ese movimiento no le afectó a él. Es decir, es el principio que causa todos los principios, pero que no requiere de un principio para asumirse a sí mismo. Entonces, bueno, estos razonamientos son importantes, son otra forma de caracterizar justamente al conocimiento, y pues digamos que esa fue la tendencia que buscó Aristóteles. En un sentido ya más práctico, más cercano a nosotros, pues el mismo Aristóteles va a decir que al adquirir conocimiento, justamente vamos a adquirir una educación y que esta educación es lo que nos va a correlacionar con una vida virtuosa. Entonces, esto es importante, no lo podemos evidentemente negar, porque con ello Aristóteles va a decir que para adquirir esa vida virtuosa, hay que forjarnos y hacer un esfuerzo también por obtener ese conocimiento. Si alguien no se esfuerza en ello, pues diría él, va a quedar en las tinieblas, pero no va a poder alcanzar dicho saber. Fíjate muy bien, estos dos primeros autores, no es que, mejor dicho, no es que después de estos autores no haya nada más interesante o que después de estos dos autores no se haya dicho algo diferente, porque de aquí damos al producto 3, damos un salto muy grande, pero lo que va a suceder después es que los autores que van a aparecer, y te voy a nombrar tres, un alejandrino, como es Plotino, otro más, San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino. Ellos no es otra cosa sino refrescar, actualizar, evidentemente para su tiempo, tanto las ideas de Platón como las ideas de Aristóteles. En el caso eh, de Platón, pues va a ser con San Agustín y con Plotino. Por ejemplo, San Agustín va a escribir un libro que se llama La ciudad de Dios. Y en ese libro de la ciudad de Dios, San Agustín plantea lo siguiente. Por un lado está la ciudad terrenal y por otro lado está la Civitas Dei, la ciudad de Dios. La ciudad terrenal no es otra cosa sino el mundo del que Platón nos habló y por otro lado la ciudad de Dios pues va a ser el mundo ideal original de Platón. Entonces tenemos la copia y tenemos el mundo original. Fíjate en estos aspectos, fíjate en estos elementos, cómo están planteados, cómo están constituidos, porque justamente
es una copia, pues básicamente de la obra de Platón, al menos en estos elementos. Por su parte, en el caso de Aristóteles, Aristóteles se le va a asumir también en la Edad Media de una manera más tardía, pero básicamente estos principios que explican el mundo, cómo se sustenta el mundo y cómo lo podemos conocer, pues van a ser tomados por su parte por el caso de Tomás de Aquino. Entonces, si te fijas, el conocimiento no era solamente de cómo yo puedo saber más, sino conocimiento en el sentido de qué implica o qué significa. Bien, por otro lado tenemos el producto 3, que es el realismo y el nominalismo, que consiste en lo siguiente. Por otro lado, tenemos estos dos conceptos, el realismo y el nominalismo. Es muy interesante que en la guía nos hayan puesto a revisar y a leer qué significan estos conceptos, que básicamente los he tomado o he tomado las definiciones tal y como se presentan ahí por lo siguiente. Hoy en día, estos conceptos que han surgido en plena Edad Media, con estos autores que se suele decir que son autores oscuros, que lo único que hacían era de alguna forma promover que no se diera el conocimiento. Bueno, pues no es así. La Edad Media no fue esa etapa de oscurantismo que se dice, cuando así se dice, pues es por ignorancia, hay que decirlo, hay muchos autores de la Edad Media y muchos autores muy complejos. Evidentemente en la Edad Media hay un contexto, y ese contexto es un contexto político, donde quien tiene eh, las herramientas para administrar el poder, pues es la iglesia. Entonces, lo primero que se conoce o lo que tiende a revisarse como, digamos, como lo más importante, pues son estudios teológicos, ¿vale? Entonces, lo que se generaba para obtener conocimiento tenía que estar relacionado de una u otra forma con el aspecto de Dios, con el aspecto teológico. En ese sentido, las condiciones y las circunstancias van a ir siendo apabullantes. En ese sentido, sí, el pensamiento libre, creativo, se iba quedando a la saga, se iba quedando atrás, porque lo teológico era lo que se imponía. Sin embargo, surgieron algunos autores que se aventuraron a la libertad del pensamiento, a la crítica, y que fueron haciendo sus propias nociones respecto a cómo nosotros conceptualizamos. Esto es muy importante, fíjate muy bien. El realismo. Bueno, realismo exagerado sostiene que hay conceptos universales en la mente y cosas universales en la naturaleza. Fíjate muy bien qué es lo que está planteando el realismo. El realismo lo que nos está diciendo es que podemos conceptualizar algo, pues evidentemente, y que va a ser nada más la idea que estoy teniendo yo en mi mente, pero que por otro lado hay aspectos reales en la naturaleza, ¿ok? Es decir, el pensamiento está separado de la naturaleza o de la realidad. Ya está, no hay mucho que decir al respecto, por eso se llama realismo, lo que existe realmente por sí mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos autores que sostienen, como Platón, que las cosas no existían por sí mismas, sino que existían en relación a algo más, y ese algo más pues era el mundo original, si lo recuerdas. Ahora, fíjate el nominalismo. El nominalismo, por consiguiente, niega la existencia de conceptos abstractos y universales y rechaza admitir que el intelecto tenga la facultad
de engendrarlos. Lo que llamamos ideas generales son solo nombres, meras designaciones verbales, que sirven como etiquetas o colecciones de cosas o series de acontecimientos particulares. Entonces, para el nominalismo, al rechazar estos conceptos abstractos, o sea, las ideas, básicamente el nominalismo lo que está rechazando son las ideas. Por ejemplo, la idea de justicia, para el nominalismo no hay tal. Lo único que nos está diciendo el nominalismo es que lo podemos designar verbalmente, o sea, decir justicia, ¿vale? O lo que otros mencionaban en latín como flatus vocis, simplemente el aliento, la voz material que generamos con nuestras gargantas. Bueno, meras designaciones verbales que van a servir como estas etiquetas, ¿ok? Entonces, para el nominalismo va a funcionar así. No hay forma, es decir, no hay manera de que el conocimiento pueda generar ideas universales, como la idea de justicia, como la idea de libertad, entre otras más, lo cual tiene evidentemente un impacto en, en la teoría del conocimiento. Pero por otro lado va a aparecer el conceptualismo. El conceptualismo admite la existencia en nosotros, es decir, en nuestra mente, de conceptos abstractos y universales, pero sostiene que no sabemos si los objetos mentales tienen o no algún fundamento fuera de nuestras mentes, o si los objetos individuales en la naturaleza poseen respectivamente y cada uno por sí mismo las realidades que concebimos como efectivas en cada uno de ellos. Por ejemplo, si al conceptualismo le decimos la idea de unicornio, pues ahí el conceptualismo se pone a dudar, porque el conceptualismo puede decir, pues sí puedo tener la idea de unicornio, un caballo con un cuerno y tal, o la idea de un centauro o de un minotauro, incluso un dragón, puedo tener la idea de todas esas figuras y puedo conceptualizarlo, pero no puedo afirmar que existan, ¿vale? En ese sentido, el realismo es el que se mantiene como un tanto más equilibrado. Pero bueno, estos conceptos hoy en día es lo último que se ha dicho sobre teoría del conocimiento, o en otras palabras, es la vanguardia del conocimiento. Lo último que se ha estado reflexionando en epistemología es justamente sobre estos nuevos conceptos. Estos conceptos que al retomarlos nuevamente en su estudio se les conoce como nuevo realismo. Y les digo, el nuevo realismo es el que tiene más empuje. Entonces, ya vemos que en la Edad Media, nada más y nada menos que se pusieron a reflexionar en lo más profundo que se podía, llevar los conceptos a su máxima expresión y de ahí han surgido pues ideas muy importantes que, repito, a la fecha se estudian. Entonces, bueno, básicamente para este producto, pues lo que se te estaba pidiendo era que eh, colocaras la definición de cada concepto y pues ya estaba. Pero bueno, la idea es comprender el alcance que tienen estos conceptos. En el producto 4, por su parte, se te pide que expongas algunos autores, algunos filósofos de la Edad Media, Escoto Eriúgena, que es desde el siglo X, San Buenaventura, Averroes, Árabe. Averroes va a ser un autor que básicamente también va a trabajar muchos aspectos aristotélicos. Ahí tiene que ver un tanto la geografía y la circunstancia en que Aristóteles fue recuperado en el mundo de Medio Oriente, ¿vale? También la forma en que llegaron hacia la península ibérica posteriormente, etcétera. Pero sí, Averroes va a ser un autor muy importante que trabaja la postura de Aristóteles. Por otro lado, Maimónides también va a ser otro autor de Medio Oriente, Santo Tomás de Aquino, italiano, Duns Scoto y Occam, que ya pertenecen más bien al Reino Unido. Y son unos cuantos, porque aquí faltan muchísimos, fíjate. Los que son santos, falta, por ejemplo, San Anselmo,
Otro que no sea santo, bueno, Abelardo, Alberto Magno, vamos, hay muchísimos autores, se les conoce poco, se les revisa poco, se les estudia poco, sí, por lo que ya hemos dicho del aspecto y de este prejuicio que se tiene con la Edad Media, de que era una época de oscurantismo, pero bueno, ya vemos que no lo es. Entonces, bueno, básicamente con que estos autores expongas alguna idea, alguna noción, básicamente es para que observes y para que ubiques hacia dónde estriba o en qué estribaba su pensamiento. De ahí damos un salto ya muy grande en el tiempo y pasamos al racionalismo. El racionalismo va a ser una postura del siglo XVII que surge propiamente con René Descartes, filósofo y matemático francés, a otro autor, Baruch Spinoza, y con otro autor, Leibniz, un holandés y un alemán, donde básicamente el racionalismo lo que nos va a decir, todo lo que hicieron en la Edad Media estaba mal, eran ideas cerradas, eran ideas falsas, por la simple razón de que se estaban justificando en cuestiones teológicas. El asunto del conocimiento es que nos debemos de concentrar en la razón. Solamente por medio de la razón es que podemos obtener un conocimiento fiel y de digno, y por lo tanto, de alguna manera también siguen apelando a cuestiones como a cuestiones platónicas, a decirnos que los sentidos nos engañan y que la única forma en que nosotros podemos obtener conocimiento es por medio de la razón. Para ello, René Descartes va a publicar en 1632 un libro que se conoce como Discurso del método, perdón, se me estaba olvidando, Discurso del método, donde nos va a decir que por medio de 4 pasos, 4 reglas, nosotros podemos saber si un conocimiento es válido o no lo es. O sea, básicamente universalmente válido o no lo es. Esas etapas es lo que actualmente se conoce como el, el método científico, algo que nos permite comprobar algún conocimiento que nosotros estemos afirmando. Entonces, en este sentido, va a ser fundamental la manera en que los racionalistas van a proceder. Por ejemplo, Spinoza, el filósofo holandés que te decía, va a publicar un libro sobre ética, pero va a decir que va a ser un libro de ética demostrado según el orden geométrico. Es decir, vamos a usar las reglas de las matemáticas, de la geometría, para poder justificar un discurso ético. Entonces esto va a ser realmente pues complicado, pero la aspiración era así de alta. Y por ejemplo Leibniz, que no se va a quedar atrás, que va a ser uno de los autores, además de Isaac Newton, que también que va a descubrir el cálculo, pues de igual manera, la forma en que se puede proceder es una forma racional. Y ya en la atmósfera, en el tiempo y el aura de estos autores, pues va a aparecer Galileo Galilei, que ya propiamente con un instrumento va a hacer observaciones, ya no solamente va a apelar a la razón como idea, sino que va a decir, mira, tengo un instrumento que se llama telescopio y con el cual puedo decir que efectivamente la Tierra no es el centro del universo. Y va a estar ahí Isaac Newton, que va a proponer unas leyes sobre la naturaleza, donde el concepto de ley se va a cumplir de una forma tajante, su teoría sobre la gravedad, y va también a estar Francis Bacon, es decir, entre autores, entre científicos y filósofos, donde van a potenciar el racionalismo a su máxima expresión. Y finalmente, y para terminar, en el caso del empirismo, pues el empirismo surge poco tiempo después al racionalismo, un tiempo muy breve. El empirismo nos va a decir lo siguiente, que no, que el conocimiento no se obtiene por vía de la razón o no por una vía racional, sino que se obtiene por medio de los sentidos. Entonces, fíjate muy bien. Los empiristas nos van a decir, yo no niego que haya ideas, sí que las hay, pero esas ideas
no se generan a sí mismas, sino que entran a nosotros, a nuestra mente, por medio de los sentidos, por medio de la vista, por el oído, por el tacto y tal cosa. En ese sentido, a mí me parece que el empirismo es más amplio que el racionalismo, no es tan estrecho y admite por lo menos esta posibilidad, admite la posibilidad de que sí hay ideas simples, ideas compuestas, como diría John Locke, pero estas ideas en algún punto han tenido que entrar por los sentidos. Por eso ellos mencionan que a diferencia de lo que decía Platón, de que ya sabíamos todo, ellos van a decir, no, nuestra mente, nuestro cerebro es una tabula rasa, es decir, es una hoja en blanco, o diríamos coloquialmente, es un libro en blanco sobre el que se tiene que escribir, sobre el que se tiene que registrar, y cómo se registre, bueno, pues eso ya ya será cuestión de cada cual. Habrá algunos que logran obtener más conocimientos, habrá otros pues que no tanto. Ya dependerá ahí en qué se concentren o en qué se vayan especializando. Entonces, con esto puedes ya ir observando, seguramente ya lo has visto, que el conocimiento ha recorrido diversas fases y que las posturas y las teorías que se han generado para decir cómo se obtiene el conocimiento y de qué manera, pues han sido muy variadas. Evidentemente, lo reitero, el conocimiento en sí mismo, pues también se debe a su contexto cultural, económico, político, incluso social, de los diferentes pensadores que, bueno, vas a tener que estar revisando. Posterior a estos autores viene Kant, después la cuestión marxista, eh, de ahí en algún punto se trabaja también la teoría social y bueno, posteriormente se termina con Nietzsche. Pero bueno, esto es importante que te vayas concentrando. Finalmente, lo que no se alcanza a ver en esta materia se complementa con la materia de filosofía de la educación, sobre todo la parte que tiene que ver con hermenéutica, que bueno, es la disciplina que se encarga de la interpretación. Pero bueno, vamos a llegar a esta parte finalmente. Y bueno, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu atención. Cualquier duda que pueda surgir, pues siempre me puedes escribir. Ya estoy atento a la plataforma. Y pues nada, te agradezco muchísimo. Seguimos en comunicación y deseo que tengas un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.